Muy bien, pues vamos a seguir con la epístola a los romanos. En cierta ocasión, en una iglesia, se introdujo para los instrumentos una batería tipo rock, y como suele ocurrir a veces cuando hay mucha gente, hubo quien no estaba de acuerdo de que un instrumento que se usa para cantar rock, un rock con el que a veces se adora al diablo, que ese instrumento estuviera en la iglesia. Y, por lo tanto, la cuestión que se planteó es, mira, o sale la batería de la iglesia o salgo yo y mi familia de la iglesia. A veces nos podemos encontrar con estas cuestiones, ¿verdad? Veremos que el texto de hoy está aparentemente relacionado con esto, pero haremos unos matices. Estamos en el capítulo 14 de Romanos y en los dos capítulos anteriores, una cuestión sobre la que nos ha estado hablando Pablo es sobre el amor. Y ha aplicado el amor a situaciones concretas. Hoy, en nuestro texto, va a seguir con esta aplicación del amor en una situación bastante particular. Aquí Pablo divide a los cristianos en Roma, pero esta clasificación se puede hacer para cualquier iglesia, los divide en dos tipos. Dice, mira, por una parte están los fuertes y por otra parte están los débiles. Y por supuesto esta fortaleza, los fuertes, no es que sean más fuertes físicamente, no es que tengan más músculo, pero tampoco es que tengan más dominio propio. No es que hayan desarrollado mejor algunas habilidades cristianas, no es que sepan resistir mejor la tentación y por tanto son más fuertes, sino que el hecho de ser fuerte o ser débil, según este texto, es una cuestión de conciencia. Los fuertes eran aquellos que tenían una mejor comprensión del alcance del sacrificio de Cristo, habían educado sus conciencias bien y entonces había ciertos mandatos que antes cumplían, pero que ahora, después del sacrificio de Cristo, entendían que ya no era necesario que los cumplieran. Así que este alcance del sacrificio de Cristo anulaba ciertas normas que hasta ese momento tenían, pero que a partir de entonces no debían de cumplir. Y los fuertes habían educado sus conciencias en esta verdad y no sabían que no tenían que cumplir con estas normas. Y después estaban los débiles. Estos eran cristianos también en la congregación que posiblemente mediante una comprensión menor del alcance del sacrificio de Cristo, no podían dejar de ver como pecado cosas que antes tenían que cumplir, pero que después del sacrificio de Cristo ya no era necesario que cumplieran. Aunque es cierto que Cristo había muerto por sus pecados, que había pagado el precio por sus pecados y que no había nada más que hacer para estar justificados delante de Dios, aunque esto era cierto y ellos lo creían así, sí que había ciertas cuestiones que pensaban que si no las hacían era pecado, que sería desobedecer a Dios. Notemos que en este caso los débiles, ahora iremos al texto, pero esto es para ponernos en contexto porque si no, no lo entenderíamos. Notemos que los débiles no obligaban a los demás a cumplir ciertas normas para ser salvos. Esta es la clave. Esto es lo que pasaba en Galacia, que decían que los tenían que circuncidar. Y Pablo es duro contradiciendo esto. Pero esta no es la situación aquí, sino que estos cristianos no habían educado del todo bien su conciencia y entonces había ciertas cuestiones que antes cumplían y que pensaban que ahora
después del sacrificio de Cristo, debían de seguir cumpliendo. Así que estos son los dos grupos que están aquí en contraste y son los dos grupos que serán el objeto de nuestra reflexión. Y ahora nos surge la pregunta, ¿qué normas estos cristianos débiles pensaban que debían de cumplir, aunque en realidad no era necesario que las cumplieran? ¿Cuáles eran estas normas? En el versículo 2 vemos que uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Y en el versículo 5 vemos, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Por lo tanto, estamos viendo normas que tienen que ver con la alimentación y con las festividades, con las fiestas, con los días señalados. Y esto nos hace pensar directamente en el judaísmo, en la religión del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos tenían marcada muy bien la alimentación y había ciertos alimentos de ciertos animales inmundos que no podían comer. Y además tenían festividades muy marcadas que debían de cumplir. Por tanto, lo más probable es que estos hermanos débiles, los que tenían esta conciencia que les obligaba a cumplir ciertas normas, eran cristianos que venían del judaísmo, que venían de la religión de Israel y que pensaban que tenían que seguir cumpliendo con ciertas normas que antes cumplían, como el hecho, por ejemplo, de no comer cerdo. Y además debían de seguir cumpliendo con ciertas festividades como tenían en el judaísmo. Por supuesto, muchos eran judíos, pero no todos, porque había personas que no eran judías, pero que habían ido a la religión de Israel, al judaísmo, y lo seguían. Y después se habían convertido en cristianos, pero tenían en la mente las normas de la religión judía. Así que, aunque muchos podían ser judíos, los que estaban en este grupo de los débiles, no todos necesariamente lo eran, sino que podían ser no judíos que conocían y que vivían en la religión judía. Y los fuertes eran aquellos cristianos que, aunque vinieran del judaísmo, aunque vinieran de la religión de Israel, habían comprendido el alcance del sacrificio de Cristo y de que ahora todo era lícito comerlo. De que esas normas alimenticias ya no se tenían que aplicar y su conciencia no les acusaba cuando comían esta comida o cuando no celebraban algunas festividades. Dentro de este grupo, por supuesto, había judíos. Uno de ellos es el propio que escribe esta carta, Pablo. Él viene del judaísmo, pero entiende que el sacrificio de Cristo ha roto con algunas normas que hasta ese momento él cumplía. Esta es la situación, este es el contexto que debemos de tener para entender este texto. Y teniéndolo en mente, vamos a ir al versículo 13, Romanos 14, 13, que es a partir de cuando nos toca hoy. Y aquí nos dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Estas diferencias que os he dicho hasta ahora, evidentemente estaban causando discusiones dentro de la congregación. Y los fuertes podían decir a los débiles, oye, mira, que de verdad que ya no hace falta que no comas cerdo, que puedes aumentar aquí el tipo de carne que puedes comer en tu alimentación, porque ya no es necesario esto. Ahora la comida es aceptable. Pero el otro, guiado quizá por más de 40 años de tradición de no poder comer cerdo, dice, jamás de los jamases. Esto yo no puedo hacerlo. Tengo muy inculcado dentro
unas normas alimentarias y no voy a saltármelas. ¿Os acordáis de Pedro con la visión que tuvo cuando descendía el lienzo que le hizo ir a la casa de Cornelio? Ahí el Señor, el propio Señor, le dice a Pedro, mata de lo que hay en el lienzo y come. Y Pedro dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Fijémonos hasta qué punto llegaba. El mismísimo Señor le dice a Pedro, oye, come de esto. Y él dice, no, jamás, nunca lo he hecho. Esta era la situación de estos hermanos, nunca lo he hecho. No puedo ahora pasar a hacerlo. Y si ahora ese hermano se ponía a comer cerdo, por ejemplo, lo que ocurría es que en su conciencia él pensaba que estaba pecando. En realidad no estaba pecando, pero en su conciencia él pensaba que estaba desobedeciendo a Dios. Así que aquí el problema no era quién tenía la razón o quién no tenía la razón. Estaba muy claro quién tenía la razón, los fuertes. Estos son los que tenían la razón, decían la verdad, pero este no es el problema que enfrenta aquí Pablo, sino que el problema es lo que vemos en la segunda parte de este versículo 13, es poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, si el cristiano débil, que pensaba que comer cerdo era pecado, se termina convenciendo por parte del hermano fuerte de que puede comer cerdo y lo come con la conciencia de estar pecando, entonces ha tropezado y ha caído. Y Pablo dice, esto es lo que hay que evitar. Por lo tanto, el cristiano fuerte, el que sabe que eso no es pecado, no debe poner este tropiezo al hermano débil. Este es el auténtico problema. Es interesante, ¿verdad? El problema aquí no es quién tenía la razón o quién no la tenía, sino que hay una prioridad antes, y iremos viendo por qué es una prioridad. Y la prioridad es no poner tropiezo al hermano débil, aunque tengas razón. No debes de poner este tropiezo. Viendo este caso, lo que os he dicho al inicio de la predicación, este ejemplo de la batería de rock, aquí no. ¿Por qué? Porque no es un instrumento para adorar a Dios. Esto me ofende, o la batería o yo. ¿Creéis que estamos en este caso? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pues mirar, depende. Si esta persona o familia dice, mira, jamás tocaría yo la batería, pero no quiero que se toque delante mío, entonces no estamos en este caso. Es una cuestión simplemente de una especie de chantaje. Pero no estamos en este caso porque él nunca tocará la batería y por tanto nunca pecará tocando la batería. Pero si este hermano dice, ostras, a mí la batería me sugiere el rock y el rock a mí me ha llevado a veces a incluso acercarme a cosas que no debía de acercarme. Y cuando veo la batería siento el deseo de volver, de tocarla y siento que estoy pecando. Entonces sí estamos en este caso. ¿Veis la diferencia? En un caso no es un débil en la fe, es alguien que quiere hacer chantaje. Y en el otro caso es un débil, que la batería le puede llevar a pecar. Es importante distinguir esto, porque si no se distingue, a veces podemos meter en un saco lo que corresponde a otro saco. Yo hubiera esperado que en una situación como esta, en la que había una respuesta clara de qué es lo que estaba bien y qué es lo que no estaba bien, Pablo lo dijera. Y Pablo dijera, mirad, hermanos débiles, comer cerdo no es pecado.
Las normas alimenticias que hasta ahora estabais cumpliendo, no hace falta que las cumpláis. Igual que ciertas festividades, tenéis que cumplir la Pascua en su forma de Santa Cena. Eso sí, pero el resto no hace falta que lo cumpláis. Porque el alcance del sacrificio de Cristo ha sobrepasado a todo esto. Yo hubiera esperado esta respuesta. Pero no es esta la respuesta que Pablo da. A pesar de que esto era cierto, no es esta la respuesta que Pablo da. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para aquel que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es interesante que Pablo aquí no niega la realidad de que no es inmundo lo que algunos piensan que lo es, de que no es pecado lo que algunos piensan que lo es. Y no solo no lo niega, sino que además lo enfatiza. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Aquí podría terminar la discusión y decir, hermanos débiles, nada es inmundo en sí mismo, os lo digo de verdad. No hay problema. No cumpláis las festividades y no hace falta que cumpláis las normas alimenticias. Pero no es esto. Sino que dice que para el que piensa que algo es inmundo, que algo es pecado, para él lo es. Muchas veces nos gusta ser dogmáticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dogmatismo nos aporta confianza, nos aporta algo firme a lo cual cogernos y no movernos. Y en ciertas cuestiones debemos necesariamente de ser dogmáticos. No es que el dogma esté mal, pero no debemos de llevar este dogma, este dogmatismo, esta fortaleza en los argumentos a todas partes. El hecho de que esto es pecado o no es pecado, pero en Dios no hay relativismo. ¿Es cierto? Dios no opina de dos formas. O esto está bien o está mal. Pero no puede estar bien y estar mal. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto, pero desde el punto de vista de Dios. Y nosotros no somos Dios. No tenemos su propio punto de vista. Estudiamos la Biblia, intentamos comprenderle al máximo, pero no somos Dios. Así que este dogmatismo lo puede aplicar Él, pero no nosotros. Nosotros tenemos una conciencia que se equivoca. Es nuestro árbitro y debemos de hacerle caso según este texto, pero se puede equivocar. Así que es cierto, en Dios no hay relativismo. Es cierto, las cosas o son pecado o no lo son, pero respecto a nosotros no podemos actuar así, porque ese es el punto de vista de Dios y nosotros no alcanzamos ese punto de vista. Los cristianos, según este texto, podemos convertir en pecado cosas que no lo son. Es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Pero si hacemos estas cosas que no son pecado pensando que son pecado, entonces nos cuentan como pecado. Aunque en realidad no lo sean, pero nos están contando como pecado. Es lo que dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es decir, se puede estar pecando, se puede estar desobedeciendo a Dios sin cometer un pecado. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Por qué? Porque si piensas en tu conciencia, si tú crees que eso es desobedecer a Dios y lo haces, aunque en realidad no sea así, te está contando como pecado. Dios ha dejado nuestra conciencia como árbitro, que por supuesto tenemos que educarla en las Escrituras, por supuesto. Pero esto no quiere decir que no cometa errores. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso, porque parece que acá acabo de abrir una puerta grande
a hacer lo que nos da la gana siempre y cuando nuestra conciencia no nos acuse, ¿verdad? Si el árbitro que tenemos es nuestra conciencia y no tanto la Biblia, entonces estoy abriendo una puerta grande para hacer todo aquello que nuestra conciencia nos permita. Pero fijaros, no es así. No podemos decir, mira, para mí esto no es pecado. Aun si para ti lo es, de acuerdo, pero para mí esto no es pecado, cuando realmente lo sea. Notemos, en primer lugar, que Pablo está aplicando este razonamiento a cosas que son de alimentación y de festividades. No está aplicando este razonamiento a cuestiones morales, no lo aplica, sino que a cuestiones que son de alimentación y de fiestas, cosas religiosas, tradiciones culturales y religiosas. Y no solo eso, sino que Pablo deja claro, justo antes de empezar este capítulo, deja claro las cuestiones en las que no debe de andar un cristiano. Y al final del versículo 13, en el versículo 13, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que lo que nos está contando ahora no es una excusa para proveer para los deseos de la carne. Es decir, alguien no puede decir, mira, es que yo tengo una conciencia tan robusta, tan fuerte, que para mí las glotonerías y las borracheras no son pecado. Oye, pero si para ti lo son, tú no te emborraches, no hay problema. Lo que pasa es que yo tengo cierta fortaleza en mi conciencia y mi conciencia me lo permite. No tiene nada que ver con esto. Pablo está diciendo, un cristiano no puede andar en esto. Él está aplicando esta norma a otras cuestiones. Y además, fijémonos que Pablo no está diciendo que algo que sea pecado, nuestra conciencia puede convertirlo en no pecado, sino que está hablando de algo que es al revés. Algo que no es pecado, nuestra conciencia lo puede convertir en pecado, pero no está cometiendo este camino a la inversa. Así que esto que estamos viendo no es una puerta abierta para que nuestra conciencia nos permita hacer lo que nosotros queramos y alegar que nuestra conciencia no nos acusa. Está muy clara la moralidad cristiana y no nos la podemos saltar con la excusa de nuestra conciencia. Pero sí hay cuestiones que no son pecado, pero para nosotros podrían serlo. En este caso, en el caso de la iglesia en Roma, como he comentado, parece que está hablando de las normas judías de alimentación y de las festividades, pero por supuesto podemos aplicar esto a cualquier otra cuestión. En 1 Corintios 8, Pablo aborda el mismo problema, pero en otra iglesia. Y ahí el problema ya no era el hecho de que se siguieran estas normas alimentarias en cuanto a la tradición judía, sino al hecho de que había cristianos fuertes, en este sentido, que compraban la carne en carnicerías y esa carne había sido sacrificada a los ídolos, pero es que era más barata. Y la compraban ahí. Y algunos decían, yo no puedo comer de esto que se ha sacrificado a los ídolos, a los que antes adoraba. Ahora estoy en Cristo, no puedo comer de eso. Y los fuertes decían, mira, un ídolo nada es. Así que déjame comprar aquí, que está más baratica, y así me dará. Que tal y como está, la factura de la luz hay que ahorrar, ¿verdad? Es el mismo problema, aplicado a otra situación. Así que esto no es algo que pueda ocurrir únicamente a los de trasfondo judío, sino que nos ocurre a nosotros también. Hay cierta marca de productos de calidad que tal y como
cultivan las cosas, tal y como preparan las cosas, siguen unos ritos con los que nosotros no estaríamos familiarizados. Por ejemplo, me parece que entierran algún cuerno de vaca ahí a donde van a cultivar. Y hay gente que dice, cuidado, no compres de esto, porque esto está hecho según unos ritos que los cristianos no aprobamos para nada. Pero son productos de calidad, de verdad. Son productos de calidad. ¿Qué hacemos? Y además tampoco están tan mal de precio, por la calidad que ofrecen. ¿Qué hacemos? ¿Compramos o no compramos de esto? Depende. A quien eso le cause un problema de conciencia, que no lo compre. Y si tú eres consciente de que a alguien eso le causa un problema de conciencia, entonces no lo compres delante de él y no le digas que lo estás usando. No como hipocresía, sino precisamente para no hacerlo caer. Esta es la actitud que debemos de tener. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es interesante, que estando equivocados los hermanos débiles, las normas que Pablo nos está diciendo aquí son para los fuertes. Las normas son para que cambien los fuertes, no los débiles. Y a los fuertes les dice, mirad, la solución no es aclarar lo que es pecado y lo que no lo es. Seguramente Pablo ya lo había hecho, pero había muchos años de tradición detrás de ellos como para borrar esa conciencia de un plumazo. Así que se está trabajando en ese sentido, pero aún no han llegado a esta comprensión. ¿Qué hacemos? Lo que hay que hacer es algo que como seres humanos no nos gusta absolutamente nada, y es limitar nuestra libertad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, mira, fuertes, los que sabéis que no es pecado y estáis en lo cierto, limitad vuestra libertad por amor a los que creen que eso es pecado. Y aquí podríamos decir, por favor, Pablo, el que tiene el problema es el otro, no yo, y tú lo sabes. Porque lo acabas de decir, yo sé que nada es inmundo. El que tiene el problema es el débil, no yo. En lugar de cogerme a mí aparte y meterme este sermoncito, coge al débil y edúcalo. Y Pablo dice, no, os hablo a vosotros, fuertes. Y vosotros tenéis que limitar vuestra libertad por amor a los débiles. El amor hacia los demás cristianos limita nuestra libertad para no contristarles. Suena fatal esto, ¿verdad? Limitar la libertad en una sociedad que busca la libertad por encima de todo, cualquier causa que uno se invente, si le pone el nombre de libertad en la causa, está justificada. Queremos matar bebés. ¿Cómo lo llamamos? Libertad reproductiva. ¡Hala! Ahora ya queda bien. Ahora ya podemos luchar por esto. Y cualquier causa que veamos y que pretende legitimidad, pone la palabra libertad de por medio. La libertad es muy importante entre nosotros. Nuestra iglesia está en la calle Libertad. ¿Os acordáis del final de la película de Braveheart? Es mítico, ¿verdad? Podrán quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. La libertad tiene un valor que puede estar
por encima de la vida. Y Pablo dice, no, el amor está por encima de esa libertad. Qué cambio, ¿verdad?, de mentalidad. Buscamos nuestra libertad y nuestros derechos y los defendemos con uñas y dientes. Y Pablo dice, si eres un cristiano de verdad, en lugar de eso, ama. Y limita tu propia libertad por amor a tu hermano. Porque lo realmente importante no es que tú estés a gusto o que yo esté a gusto con lo que estoy haciendo, sino que lo realmente importante es que tu hermano en la fe no peque. Aunque sea haciendo algo que no es pecado, pero que no peque. Hay que evitar a toda costa que nuestros hermanos en la fe pequen. Por lo tanto, nos diría Pablo, si eres un hermano fuerte, ni se te ocurra en nombre de tu libertad llevar a otro a pecar. ¿Cuántos creyentes, personas que asistían a la iglesia incluso durante años, han empezado abriendo una pequeña puerta a algo que no veían bien, algo con lo cual no se sentían cómodos, y a partir de aquí han entrado en una corriente resbaladiza que al final les ha llevado a abandonar la iglesia? El pecado, sea real o esté en nuestra propia mente, da igual. En este caso estaba en la conciencia de estas personas, no era real. Pero sea cual sea el pecado, siempre nos lleva a alejarnos de Dios. El pecado irremediablemente nos aleja de Dios. Y Pablo dice, cuidado con usar la libertad de manera que otro cristiano puede alejarse de Dios por el pecado. Cuidado con eso. Dice Stott en su comentario, ¿lo amó Cristo lo suficiente a este hermano débil como para morir por él y no lo amamos nosotros lo suficiente como para evitar herir su conciencia? ¿De verdad? Tenemos que reflexionar en esto. ¿Por qué? Porque tendríamos razón, de manera teórica, los fuertes, si hacemos algo. Y eso pensamos que legitima el hecho de hacerlo. Y Pablo dice no. El amor está por encima de la libertad. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. Vituperado quiere decir insultado, que no se manche la reputación. Es decir, iglesia en Roma, estáis demostrando algo que hasta entonces no se veía. Judíos y no judíos y gentiles, estáis juntos. Estáis juntos adorando a Dios, pero es que además lo hacéis tan bien que no estáis obligando que los no judíos se conviertan en judíos, sino que dejáis que los no judíos, que los gentiles, sigan siendo gentiles y adoren a vuestro Dios y lo adoréis juntos. Esto es un milagro. Esto era impensable antes de Cristo. Lo estáis haciendo muy bien, romanos. Sois un ejemplo en Roma. ¿Vais a destruir ahora este ejemplo en nombre de la libertad, sacrificando el amor? ¿Vais a hacer esto y de esta manera provocaréis que este buen ejemplo sea manchado, sea vituperado, sea insultado? ¿De verdad vais a perder esto por unas comidas o por unas festividades? Esto no debe ser así. Versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz
y gozo en el Espíritu Santo. Aquí Pablo hace algo súper interesante que deberíamos hacer nosotros siempre, y es recuperar la perspectiva del reino de Dios. Si en nuestras acciones recuperáramos la perspectiva del reino de Dios, nos equivocaríamos muchas menos veces. En la perspectiva del reino de Dios, la comida, las festividades, incluso la libertad individual, no es lo principal. Lo principal es la justicia, la paz y el gozo. Y si el cristiano fuerte tiene esta actitud que lleva al cristiano débil a pecar, entonces está siendo injusto con él. Y además le está quitando la paz a este cristiano débil. Y todo esto hace que desaparezca el gozo. Por tanto, no destruyamos por lo pequeño, no perdamos por lo secundario lo principal. No perdamos por las comidas lo principal, que es la justicia, la paz y el gozo. No sacrifiquemos lo principal por lo que es secundario. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Quien actúa como Pablo está diciendo aquí, cediendo sus propios derechos y cediendo su libertad por el bienestar de los demás, sirve a Cristo. Es más, es un auténtico servidor de Cristo. ¿Por qué? Porque antepone su libertad, antepone su bienestar para salvar, para beneficiar a los demás. ¿Quién hizo esto? De una forma absolutamente perfecta. ¿Quién se limitó a sí mismo al máximo para salvar a los demás? Cristo. Y Pablo dice, ¿ahora no os vais a poder limitar vosotros un poco? Agradando de esta forma a Dios. Y en segundo lugar, es aprobado por los hombres. Una comunidad hoy en día que limite las libertades individuales para el beneficio de otras personas es algo impensable. De verdad es algo impensable. Si le dices, mira, yo puedo hacer esto y yo sé que puedo hacerlo, pero ¿sabes qué? A él le va a sentar mal. Por tanto, no lo voy a hacer delante de él. Y la gente te diría, ¿what? ¿Estás bien? ¿En serio? Llevamos toda la vida luchando por la libertad y tú te vas ahora a autolimitar. ¿Sabes qué? Mi cabeza, mi jefe, es Cristo. Él lo hizo por mí y yo lo hago por el otro. Porque Él es mi ejemplo. Y esto impacta. Y esto es lo que estamos llamados a hacer. Versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino. Nada que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Seguimos con lo mismo que hemos visto hasta ahora. Prioricemos lo que contribuye a la paz. Y aunque yo puedo hacer ciertas cosas porque sé que no son pecado, es mejor que no las haga si voy a perjudicar a alguien. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Tienes tu fe de manera que puedes comer lo que quieras?
pues hazte una super barbacoa en tu casa. Invita, si quieres, a los que sabes que son fuertes, que no se van a ofender. Y no solo que no se van a ofender, sino que no van a pensar que están pecando mientras se la comen. Pero no vayas a la iglesia con un chorizo bien majo, pensando en tu propia libertad y en que tienes el derecho a comértelo, y es así, si con esto puedes hacer que alguien peque y que alguien acabe deslizándose. Y es curioso como este texto que hemos dicho lo explica. Dice, si tienes dudas, para. Es decir, haz únicamente aquello de lo que estés absolutamente seguro de que no es pecado. Si dudas, si tienes alguna clase de duda de que eso es pecado, no estoy diciendo si estás convencido de que es pecado, que por supuesto también. Pero aunque no estés convencido de que es pecado, simplemente dudas de si lo es o no lo es, lo que está diciendo aquí Pablo es para. Solo debes hacer aquello de lo que estés convencido que no es pecado. Si tienes la más mínima duda, no lo hagas. Esto es lo que aplicamos siempre en cuestiones importantes. En cuestiones muy importantes no nos arriesgamos a no ser que estemos absolutamente seguros de que está bien. Si a mí dentro de esta bandeja me ponen 15 bomboncitos buenísimos de chocolate y me dicen, mira, uno de ellos tiene cianuro, no te digo cuál es. ¿Me arriesgaría a comer alguno? Y yo no estoy seguro que el que estoy comiendo tenga cianuro. Es más, lo más probable es que no lo tenga, porque uno entre 15 sería muy mala suerte. Pero no lo haría, ¿verdad? Porque está en juego algo importante. De la misma manera, Pablo dice, aquí está en juego el pecado. Si dudas, no lo hagas. Y terminamos con la última parte del texto, que es el capítulo 15 y los versículos del 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando a los fuertes y en el primer versículo vemos que él se incluye dentro de los fuertes, habla en primera persona y está hablando de que ceder en nuestra libertad por amor a los demás es soportar las flaquezas de los débiles, versículo 1, y no agradarnos a nosotros mismos, versículo 1 también. Como hemos visto, esto va en contra de nuestra naturaleza. Un ejemplo, Pablo nombra el mejor ejemplo, Cristo. Él es quien hizo esto por nosotros. En el capítulo 5 y en el versículo 6 nos dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mira, si eres cristiano, el amor, la justicia y la paz está por encima de tu libertad y de mi libertad. Vivamos en esta grandeza y viviremos como no vive ningún otro pueblo en la tierra. Vivámoslo de verdad. Y si no eres cristiano, si no has conocido todavía a este Cristo que hizo esto,
A lo que te invitamos como iglesia es a que le conozcas. Él limitó su libertad por ti para que si crees que Él pagó por tus pecados, puedas tener vida eterna. ¿Quién ha hecho esto por alguien? Cristo, y su ejemplo es el que nos lleva a limitar nuestra libertad por amor a los demás. Así que Él nos guíe y que Él nos ayude a vivir tal y como nos pide. Vamos a despedirnos en oración. Padre, gracias por estos hechos tan maravillosos que tú nos narras. Gracias por enseñarnos el camino de verdad divino, y es el camino del amor hacia los demás. Y no tanto el camino de exigir nuestras libertades y nuestros derechos. Ayúdanos a vivir conforme a esta grandeza, a amar a los demás, de manera que limitemos nuestra libertad, y queremos que esto sea notorio a todas las personas, para que vean que hay un Dios real que cambia el corazón como nadie puede hacerlo. En el nombre de tu Hijo, amén. Muy bien, pues estamos despedidos.